Palabra de mujer. Salimos a las calles y les preguntamos a las personas si sabían de qué se trataba, si podían detectar cuando estaba por venirle alguno de estos cuadros cerebrovasculares. Palabra de mujer. Algunas convulsiones pueden ser también falta de memoria, de reconocer a la persona, al familiar. Lo que yo tengo en cuenta es que se adormece la mitad del cuerpo, se le caen los pómulos, la boca, no pueden caminar, el habla, hay mareo. Al momento no sé nada, miren. Que le dan mareo a uno y puede venir ya el adormecimiento al cuerpo. Creo que le da así como hormigueo, debilidad del cuerpo, algo así. Hormigueos en el cuerpo, dolores de cabeza, mareo. Se desmaya o algo, no sé, o a veces hay personas que son mal del cerebro, tienen, como les dijera, le dan ataque al cerebro. Palabra de mujer. ACV son las siglas con las que se conoce a este ataque cerebrovascular. Está junto a nosotros la doctora Marcia González, es neuróloga, especialista en este tipo de casos, y con ella vamos a tratar de despejar algunas de las dudas más comunes, como por ejemplo, escuchamos tal vez ataque cerebrovascular y no nos imaginamos qué tiene que ver con la embolia, qué tiene que ver con el derrame cerebral, que son términos más comunes en nuestro lenguaje. Tendemos a confundirlo también. Sí, claro, para las personas es lo mismo decir, no, le vino una embolia, le vino un derrame, y muy rara vez utilizan este término ya cuando lo escuchan al médico de ACV. En realidad, el ACV o ataque cerebrovascular, que es la denominación a nivel mundial, tiene varios tipos, que puede ser el isquémico, que es comúnmente conocido como la embolia entre la gente, el hemorrágico, que es conocido como el derrame cerebral, y la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? ¿La hemorragia qué, perdón? Subaracnoidea, que es otro tipo de este tipo de evento. ¿Por qué se diferencian? ¿Qué lo causa? ¿Isquémico qué significa? Isquémico, hablamos cuando a una arteria se le ocluye la luz y esta no puede llevar sangre a un lugar determinado. Se tranca. Exacto, se tranca. Que se conocía porque más comúnmente antiguamente se hablaba de un émbolo que bajaba, que viajaba hasta la arteria y bloqueaba la irrigación cerebral. Por eso es que a eso se les dice embolia. Porque antes se conocía como embolia, exacto. El AVC hemorrágico es cuando una arteria se rompe, revienta. Exacto, y esta puede perder sangre dentro del parénquima cerebral, que igual desencadena cierto tipo de cosas que hace que se muera ese parénquima cerebral, ¿no? Y nosotros perdemos funciones, porque con el cerebro hablamos, pensamos, caminamos, calculamos, y al ocluirse la irrigación cerebral, perdemos las funciones de las cuales el cerebro está encargado, ¿no? Según el lugar donde se cause esta lesión. Me parece alarmante esto que decía al inicio, de que es la segunda causa de muerte más común en el mundo después de los ataques cardíacos, al parecer, ¿no? La primera causa de muerte en el mundo es el cáncer. El cáncer, sí. Y la segunda es el ataque cerebrovascular. Y tenemos unos cuadros para detectar precisamente los síntomas, y quería que los revisemos junto con la doctora. Accidente cerebrovascular, ¿cómo reconocer un ACV? Adormecimiento, entumecimiento, hormigueo o debilidad en una mitad de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo, de comienzo súbito. Antes de que comentemos, necesito decir algo urgente. No se olviden de escribirnos, por favor, a nuestro WhatsApp. A veces nos llegan las preguntas cuando el programa se terminó. ¿Verdad? Sí, aprovecha a la doctora que está aquí para responder a todas sus preguntas, por favor. Ahora sí. Ya. Es como un parálisis en la mitad del cuerpo. Exacto. Nuestro cerebro son dos mitades. Ya una mitad que está manejando este lado del cuerpo y la otra mitad que maneja el otro lado del cuerpo. Entonces, cuando hay un ataque cerebral, una isquemia, perdemos la funcionalidad de un lado del cuerpo. Podemos perder la fuerza, el paciente no habla bien, no se le entiende a la persona, o la cara se vuelve chueco, que es lo más común que dice la gente, y eso puede ser dato de un ataque cerebrovascular. Siempre me va a afectar, entonces, un poquito así organizando las ideas, cuando he tenido un ACV de cualquiera de los tres tipos que usted comentaba, ¿siempre me va a afectar a la parte motora?
No siempre, pero es la mayoría de las veces, ¿no? Que perdemos la fuerza en un lado del cuerpo, o que se ve debilidad de un lugar, un brazo o una pierna asociado. O el habla, que también es O una el función lenguaje, motora, ¿no? claro. Ya tenemos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp, vamos a revisar las preguntas para la doctora. Doctora, una consulta, ¿qué hacer si sospecho que tengo un ataque cerebral? Saludos, familia Césped. Es una pregunta muy importante, porque el cerebro es oro, el cerebro es tiempo, ¿ya? En cuanto mayor tiempo dejemos que esto ocurra, menos posibilidad de tratarlo. Tenemos 4.5 horas para hacer un tratamiento efectivo, que se diluya el trombo y nosotros podamos volver a la normalidad o tener una recuperación del 80%. Entonces, al detectar síntomas de pérdida motora, de pérdida del lenguaje o de asimetría en la cara, tenemos que dirigirnos inmediatamente al lugar, al médico más cercano para ser evaluados. ¿Cómo auxilio yo a una persona que de repente no supo identificar estos síntomas y directamente sufre un desmayo en el lugar? Ya, la pérdida de conciencia tiene varios enfoques, ¿no? Pero tenemos factores de riesgo que debemos tomar en cuenta. Si la persona que ha perdido el conocimiento se despierta y no nos puede hablar, no se puede mover, podríamos pensar que él tiene un ataque cerebrovascular y tenemos que llevarlo inmediatamente a un centro de tercer nivel donde puedan darle el medicamento para hacer la fibrinolisis, ¿no? Tenemos otro cuadro que voy a invitarla a leer y analizar con usted, por favor, de estos síntomas. Accidente cerebrovascular. ¿Cómo reconocer un ACV? Confusión, dificultad para hablar o entender el habla de otros de comienzo súbito. ¿Esto cómo se manifiesta? Ya, es lo que en medicina llamamos afasia. Y afasia tiene que ver con la función cerebral del lenguaje. El lenguaje es no solamente hablarlo, sino entenderlo. Entonces la persona que no puede entender y habla cualquier cosa, un paciente afásico puede querer decir florero y decir silla, ya, o empiezan claro, y no pueden, generalmente como si tuvieran algo en la lengua. A eso se refiere esa dificultad del lenguaje, ¿no? Y si es súbito, tiene que ser súbito. Tiene que ser súbito, todo esto es súbito. ¿Se recupera parcial o totalmente luego con terapia, después de que la persona ha salido de este riesgo? A ver, si quitamos la sangre de un lugar en el cerebro y se muere, si no llegamos a hacer fibrinolisis, el paciente va a tener secuelas de eso. ¿Fibrinolisis es una cirugía? No, es un medicamento que se pone en una unidad de UTAC, que es la unidad de tratamiento de ataque cerebrovascular, donde el paciente se interna en terapia intensiva y recibe un medicamento por la vena, donde este medicamento llega a las arterias del cerebro y limpia esa arteria, digamos así, y esto puede recuperar hasta el 80% de la función, ¿no? El paciente puede quedar sin ningún tipo de secuela, y si no se trata, y si no se ponen las 4.5 horas, ya no sirve, ya no lo podemos poner, porque hay mucho riesgo de que sangre, de que se complique el tratamiento. Entonces, la atención inmediata está entonces la salvación de estos casos. El cerebro es tiempo y el tiempo es oro. Revisemos otro cuadrito, a ver, de los síntomas. Una pregunta. Sí, en las calles te cuento que también nos están haciendo preguntas para la doctora. Vamos a ir con una de ellas. Palabra de mujer. Tener mareo y la pérdida del equilibrio puede tener consecuencias de un accidente cerebrocardiovascular. Palabra de mujer. Un ataque cerebrovascular a una persona presenta de forma aguda y puede tener secuela de mareos, sí, porque hay diferentes sectores del cerebro que afectan las funciones que tenemos. Si el ataque cerebrovascular es en la región posterior donde está el cerebelo, que es el que nos ayuda a coordinar la marcha y a coordinar los movimientos, sí, el paciente queda inestable, tiene una marcha táxica, tiene dificultad en coordinar los movimientos y puede tener sensación de mareos y vértigo. Si bien tal vez en nuestro país no hay estadísticas todavía en relación a los accidentes cerebrovasculares, pero Chile, que es un país cercano, vecino, y que tiene además un sistema médico público y privado muy avanzado, hicieron un estudio que dice que 1 de cada 6 personas sufren accidentes cerebrovasculares y que no es algo exclusivo de personas mayores y de la tercera edad, y esto realmente me sorprendió. ¿Niños y jóvenes también pueden ser víctimas del mismo? Sí. Yo estaba pensando también
¿Qué influye en lo que estás diciendo? ¿Cuáles son las principales causas? De niños Y yo quiero agregar además que en el último tiempo uno escucha cada vez más este tema, o no sé si es porque tenemos más acceso o qué es lo que pasa, pero casos de cantantes famosos, ¿no? Con accidentes de cerebro. Cerati ha muerto con ataque cerebrovascular. El más emblemático, claro, digamos. 2 años ha estado prácticamente en coma, ¿no? Claro, ha estado pero además recuerdo haber leído hace un par de meses, no me acuerdo de quién, algún otro músico conocido con un ACV. Es que tienen factores de riesgo, eso es importante tocar. ¿Cuáles son? En el adulto mayor y el de la tercera edad. Hipertensión, obesidad, acceso a drogas o estimulantes y los medicamentos para perder el apetito. Eso es muy importante porque ahora está de moda un producto que todo el mundo toma, que no venden en las farmacias, ¿no es cierto? Que es una planta. Y esa planta puede causar o ser factor de riesgo para tener un evento cerebrovascular. ¿Y por qué? No por un ataque. Esa planta a la que usted se refiere está muy difundida y mucha gente la está consumiendo. Exacto, porque es estimulante, no solamente causa eso. Muchos pacientes vienen con cefaleas, con migrañas, ¿Cómo no vamos a decir, Marcaño? con plaquetopenia. ¿Cuál es esa planta? Para que la gente Es esté una informada. planta que vos sabés que es mejor no decirla en este momento. Yo también sé, después te digo. Es mejor no decirla porque Detrás de cámara. se está consumiendo y la hay de distintas marcas además. Sí, y he visto, ya llegan a la consulta muchos pacientes con complicaciones por el uso de esta planta que causa bajar el apetito. Y al bajar el apetito Me con pasa a mí lo anfetaminas. siguiente, yo entiendo y conozco, digamos, que este tipo de medicamentos, cualquiera que sea, tiene que ser medicado. O sea, sirven, son buenos, están ahí, pero tiene que recetártelos un médico, porque hay casos en los que aplican muy bien y casos en los que realmente no son necesarios. Me parece que ahí el tema es, primero, que nos automedicamos y tomamos cualquier cosa que nos digan que le sirvió a la amiga, y tal vez a la amiga se lo dieron porque tiene diabetes, porque sufre ansiedad, porque tiene una cosa, otra, y está en condiciones que le permiten consumirlo. Pero por ahí a mí no me sirve, digamos. No, y es que la gente que va al gimnasio para bajar de peso, lo que usted dice, además de esta planta, muchos otros productos que emagrasa tienen ese efecto de que vos quedás así medio acelerado todo el día y que te querés alzarte todo el gimnasio. Y combinás, ¿no? Ese energizante, ya sea químico o natural, con lo que es la actividad Es que si física. vas a tomar así sea una aspirina que te la recete un médico. ¿Me permiten que vaya un mensaje de WhatsApp? Sí. Vamos. ¿Depende mucho de la edad el accidente cerebrovascular para que se presente en las personas? Es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hay factores de riesgo en los adultos mayores y en el adulto de tercera edad, ¿no? En adulto joven y de tercera edad. Pero también puede presentarse en niños y pequeños, en neonatos. Niños, lo que preguntaba Laura. Generalmente esas son alteraciones cardiovasculares, ya que producen embolias, que producen émbolos, coágulos de sangre que viajan al cerebro, Pero ¿no? es extraño, es raro. No es muy frecuente y hay un protocolo diferente para el adulto joven con un ataque cerebrovascular. ¿Se puede prevenir un ACV? Sí, si controlamos los factores de riesgo, si comemos bien, si tenemos actividad física y si no consumimos drogas o estimulantes, podemos tener menos posibilidad de tener un ataque cerebrovascular. ¿Tiene ¿no? algo que ver el ataque epiléptico con este tipo de...? No, no puede ser que uno epiléptico tenga relación directa con un ataque cerebrovascular. Porque he escuchado casos de que, lo que usted habla, el tema del consumo de drogas, en fiestas, ¿no? Un joven le dio un ataque de epilepsia, no sé si está... Lo que pasa es que la droga destruye partes del cerebro por grados, digamos, ¿no? Entonces puede empezar con ataques epilépticos y luego atacar la parte vascular y terminar con ataques con infartos del corazón o con ataque cerebrovascular. La invito a revisar otro mensajito de WhatsApp. La gente sigue preguntando. Buenas tardes, una pregunta, doctora. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se presentan en las personas? Saludos, Úrsula. Es lo que ya habíamos mencionado, la pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, la dificultad en el lenguaje, ya sea de emitir la palabra o de entender el lenguaje, y asimetría en la cara, no de un lado de la cara. Y si me está viniendo de manera súbita, ¿no hay algunos otros síntomas como de repente mareo, excesivo dolor de cabeza, hormigueo en las manos, por ejemplo? Lo que pasa generalmente es cuando el paciente pierde la conciencia y lo van a levantar. Es lo que pasa, el abuelito se quiso levantar de la cama al baño y se cayó y lo encontramos en el piso. Y cuando lo quieren levantar no podía caminar, no tenía fuerza de un lado del cuerpo y no nos entendía ni nos hablaba. Eso es lo más común, ¿no? Ese instante vamos
a un hospital. Exacto, Entonces, ese esto no instante es se como va. un resfrío de que te empieza a moquear o que te empieza a doler, esto es así un Súbito. instante. Y no se va a pasar. Si hay una focalización neurológica o una alteración focal de la función cerebral, es que hay que ir inmediatamente a un centro de tercer nivel, no a un hospital. Yo quiero precisar dos cosas. Los dolores de cabeza. Hablábamos de estos medicamentos que se pueden tomar que producen cefaleas, dolores de cabeza. Una persona que tiene mucho dolor de cabeza o habitualmente, ¿tiene más tendencia a un ACV o no tiene ninguna relación? En realidad la migraña con aura tiene mayor riesgo de presentar un ataque cerebrovascular. ¿Cuál es esta migraña? La migraña con aura es la que nos avisa que ¿Me veo nos va a bella valer. o una aura de belleza o...? Más o menos. Es cuando uno ve lucecitas o tiene sonidos o pierde la visión de un lado y luego empieza el dolor de cabeza. Porque esas son asociadas a generalmente a presión vascular, alteraciones vasculares. Entre las cosas que leía que para tener cuidado y evitar ser víctima de esa, bueno, el ejercicio, controlar la presión arterial, ¿no? El comer sanamente, controlar triglicéridos y colesterol. Exacto. Si tenemos diabetes, controlar los niveles de glucosa, y si no la tenemos también con más razón, ¿no? Y 2 copitas de vino al día, ¿verdad? Esa es la parte que te gustó. Sí, me gustó ¿verdad? mucho. Voy a empezar a prevenir ya. El problema está en que si un paciente es hipertenso y consume bebidas alcohólicas puede tener tendencia a hacer más hipertensión. ¿Y por qué lo citan el vino? Dicen como protector. Es un neuroprotector. ¿Y si no me Sí tomo se dos, me tomo una? Es un neuroprotector. Hay estudios que fomentan el uso de bebidas de vino en específico. Vino tinto. Ajá, para la prevención Nacional. vascular. La prevención vascular, sí. Entonces, bueno. Sí, pero hay que asociarlo muy bien con el paciente hipertenso y diabético, porque si es vino tinto, el diabético, el hipertenso pueden tener alguna alteración. Ay, sí, pero frente a un ataque cerebrovascular, o sea, eso es bien grave. Doctora, tenemos una llamada desde Cochabamba. Un señor hace una consulta de que no puede mover su nuca y ha empezado a moretearse. ¿Esto puede ser un síntoma de un ACV? Es importante que esa paciente vaya a un médico porque hay que primero descartar la posibilidad, sí, de una vez de un ACV hemorrágico, de una hemorragia subaranoidea, como de una infección neurológica que se llama meningitis, que se caracteriza porque uno tiene rigidez de nuca, no puede doblar el cuello, no puede poner la barbilla en el pecho y se asocia a fiebre, a vómitos y otras cosas. Entonces, ¿este señor debe ir directamente a un médico general o a un neurólogo? A un neurólogo, mejor un especialista inmediatamente. Vaya inmediatamente. Tenemos otro mensaje en nuestra línea de WhatsApp para revisar. Dice: la persona que hubiese tenido un accidente cerebrovascular y se recupera, ¿quedan secuelas? Juana Mendoza. Dependiendo de la extensión, ¿no? Si el ABC es uno muy pequeño, puede no tener secuelas evidentes. Y si ha sido muy extenso, evidentemente vamos a tener secuelas mayores, ¿no? Cuando hay un ataque cerebrovascular, se maneja mucho, corríjame por favor, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow ha sido creada para pacientes con TEC, con golpes en la cabeza, que es una evaluación inmediata de las funciones cerebrales del cerebro, ¿no es cierto? Tras el golpe. Lo que utilizamos en el ataque cerebrovascular es la escala del NIS, que es una escala para ataque cerebrovascular donde evaluamos las funciones cerebrales y la focalización motora, ¿no? Doctora, antes de eso yo quería saber cuánto es, si no se preocupe, un ataque muy extenso o menos. Depende de la arteria. Si es una arteria distal pequeñita, vamos a tener un ABC pequeño. Si es toda la arteria cerebral media, dentro del cerebro, si es toda una arteria. A ver, para ser claros, el cerebro tiene la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿ya? Si se ocluye un tronco grande como la arteria cerebral media, el cerebro, casi un tercio del cerebro queda, o 2/3 del cerebro queda sin irrigación, y eso puede causar una secuela muy grande, incluso la muerte, ¿no? O sea, el tamaño. Perdón, esto que consulta Alexia, es voy al médico, el médico hace todo el diagnóstico, esto se tiene que hacer un... Lo mide en la escala, esa era un poquito... A ver, llega el paciente inmediatamente a emergencias. Hay sospecha de un ABC, de un ataque cerebrovascular, se hace la escala del NIS, se hace la tomografía y de una angiografía, y con estas dos cosas se va a la unidad de tratamiento para accidente cerebrovascular, ¿no? Y ahí con esa información uno decide si usa el fibrinolítico o no usa el fibrinolítico según ciertos criterios que tiene cada paciente, ¿no? Para uso del medicamento. Tenemos más preguntas desde la calle, por favor, para la doctora. Palabra de mujer.
Doctora, ¿por qué se adormece la mitad del cuerpo? ¿Es normal esto? Palabra de mujer. Yo me quedé también con una parte de esa pregunta cuando le hablaba de la asociación con los dolores de cabeza y el adormecimiento. Hay algunas personas que nosotros hemos visto que tienen una parálisis. ¿La parálisis es siempre indicador de que hay un accidente? No necesariamente. No necesariamente, puede ser periférico, igual que el adormecimiento. Nosotros sentimos por el cerebro y por los nervios que llevan y traen información. Entonces, si se altera un nervio, el nervio facial, que es el más común, uno puede tener una simetría, pero de toda la hemicara. Si es central, si es del cerebro, es generalmente desde aquí hacia abajo. Y lo más característico es que se cae la boquita, la comisura labial, pero no se altera el ojo. En cambio, cuando es periférico, no pueden cerrar el ojo y hay una simetría completa de un lado de la cara. ¿Todos los pacientes que sufren un ACV pueden ser intervenidos quirúrgicamente? No, para el ACV, no todos. Los ACVs hemorrágicos, algunos sí son candidatos a ser quirúrgicos, ¿no? Tratados con cirugía. Me parece súper interesante insistir en la prevención y en el momento de la reacción, porque eso es lo que puede ayudar. Más allá ya es tarea del médico hacia dónde va y qué decide, para decirle un poco a la gente que por los WhatsApp se nota que hay preocupación y por las cifras que nos decía Laura desde el principio es alarmante. O sea, me parece que insistir. Exacto, en la prevención. Si uno tiene hipertensión, la hipertensión no duele, pero la hipertensión silenciosamente ataca al corazón, ataca al riñón, ataca al cerebro. Entonces es importante, si le dicen que tiene presión alta, preocuparse por ello, acudir al médico especialista, tomar la medicación de forma regular, porque toman, no, es que ya no tengo, no siento nada y dejan de tomar, pero eso sigue avanzando. Si tengo diabetes, es importante seguir la dieta, seguir la actividad física, el cambio de estilo de vida y la medicación para evitar tener accidentes cerebrovasculares o también problemas renales. Si hay obesidad, hipertrigliceridemia, colesterol alto, hay que cambiar el estilo de vida. No es hacer dieta unos días, sino es cambiar el estilo de vida, que eso va a quedarse por siempre, ¿no es cierto? La dieta uno empieza y uno la acaba. En cambio, el estilo de vida es lo que hay que insistir, en el cambiar el estilo de vida en la persona para evitar tener ataques cerebrovasculares. Volverse saludable. Estoy leyendo también en algunas cosas que decía romper mitos, por ejemplo, que la gente piensa que no se va a poder recuperar esa persona, pero existen terapias, existen ejercicios, existe la rehabilitación de alguien que haya sufrido y no haya sido atendida a tiempo, ¿no? Sí, existe. El ataque cerebrovascular es tratable y es recuperable. Si has recibido el fibrinolítico y si no ha recibido el fibrinolítico, también hay intervención, hay fisioterapia, rehabilitación, fonoaudiología y hay maniobras para que ese paciente tenga la mejor recuperación posible. Me imagino que usted, con los años que lleva de servicio precisamente en esta área, ¿ha visto casos que son dignos de milagro, más o menos, de recuperación? Sí hay. ¿Y cuál es la clave en esto? Un poco es cómo era el paciente antes, ¿no? Un poco es la edad del paciente también, porque es diferente que tenga un ataque cerebrovascular un paciente de 90 años que un paciente de 40 años. La recuperación es diferente. La intervención temprana, insistimos con que lleguen temprano al médico. Si uno llega al médico, se haga o no la fibrinolisis, el tratamiento inmediato mejora la rehabilitación también. ¿Tenemos otro mensajito de WhatsApp? Buenas tardes, Palabra de Mujer. ¿El accidente cardiovascular se puede dar por depresión o problemas del trabajo? El ataque cerebrovascular no tiene relación con que uno se deprima y pueda tener ataque cerebrovascular, pero el estrés puede desencadenarlo. El estrés, hablamos de infecciones que estresa el organismo, hablamos de estrés cognitivo, uno en el trabajo que tenga mucho estrés, que esté bajo mucha presión. Cuando el estrés es crónico, afecta la presión arterial, afecta muchas cosas y sí es capaz de desencadenar un evento. ¿Tiene relación estos ataques cerebrovasculares con los ataques cardíacos? Es que todos son cardiocerebrovasculares, no tienen relación porque todos son arteriales, son de las arterias que irrigan a los órganos, ¿no? Y por eso es tan importante lo que nos decía del cuidado del colesterol y de todo, porque al final esta es la misma carretera. Es la misma carretera. Eso, nunca mejor dicho, ¿no? Conecta unos órganos con otros. Sabes que qué importante, y la verdad que ahora que tenemos tanto acceso al internet, a la tecnología, nada nos cuesta averiguar un poquito, ver un video, qué hace el colesterol en nuestras venitas, cómo se acumula,
porque no conocemos, es la verdad, no conocemos, y cuando llega el momento terminamos siendo muy jóvenes o muy adultos de repente, sufriendo este tipo de cuadros tan desagradables. De repente escuchas, estoy con el colesterol alto, pero nunca en la vida te has parado a preguntarte qué me ocasiona estar con ¿Qué es el colesterol? alto, ¿qué es el colesterol? ¿Cómo puedo prevenirlo, digamos, no? Eso es cierto. El colesterol son placas de grasa, para hacerlo sencillo. ¿Qué son placas? Son placas de grasa que se acumulan en las arterias. Las arterias son, yo les digo, como las cañerías de la casa. Entonces se acumulan las placas y el flujo que pasa por ahí se hace turbulento porque hay un... En grasa. No, en realidad le ponen menos espacio y hay más presión. Exacto, hay menos espacio y más presión. Es como cuando agarras la manguera y le apretas el piquito para que salga el chorro fuerte en carnaval. O cuando la cañería de tu lavaplato quedó estancada ya de comida, de grasa, porque no limpiaste los platos antes, y no llega el momento en el que el agua ya no pasa. O no pasa bien. Pero cuando el flujo es turbulento, hace que esta placa se rompa. Y esa placa, esas pequeñas bolitas de grasa, llegan a las arterias del cerebro y pueden causar un ataque cerebrovascular. Chequeo de colesterol en la sangre para saber cómo estoy. Exacto, una vez al año hay que hacerse un control médico general para ver cómo estamos, ¿no? Y para prevenir cosas. Control médico general? El control médico general es un examen de laboratorio donde nos van a pedir un examen de sangre normal, un examen de grasa, un examen de creatinina para ver el riñón, un examen para ver el hígado, proteinuria. Claro, un examen de orina. Si es que hay proteínas en la orina, se piden otros tipos de estudios. Se pedirá un examen, una ecografía abdominal, en nuestro caso la valoración ginecológica, el Papá Nicolau, las mamas, porque ahora el cáncer de mama también está muy alto, y una evaluación clínica, ¿no? Donde el médico a uno lo revise. Hablando de eso, dijimos que íbamos a hacerle recuerdo todos los días a las mujeres de Bolivia. Ya se hizo su Papá Nicolau, ya hizo su mamografía, no se olvide, estamos en octubre, están en este momento en descuentos en la mayoría de los hospitales públicos, el Papá Nicolau es gratis y las mamografías están con descuentos en la mayoría de los centros médicos. Así es, les hago acuerdo antes que me olvide yo. Y yo les hago acuerdo a ustedes dos también. Les contaré. Yo tengo hora ya. Tenemos un mensaje de WhatsApp, por favor. Buenas tardes, yo sufro de migrañas crónicas que me llevan a internarme y actualmente me encontraron un aneurisma. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Milenka Ramírez de La Paz. Los aneurismas, que es la dilatación de una arteria, ya el grueso de la arteria va perdiendo la fuerza en una pared y se empieza a dilatar y eso es un aneurisma. ¿Es como un gordito así? Exacto, como un gordito, como un chinchón en la arteria, puede causar dolores de cabeza. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se forma un aneurisma? Pueden ser genético, puede ser malformaciones vasculares. Ella no está comiendo mal, no está haciendo... No, eso ya venía de fábrica. Y ese aneurisma no puede llegar un rato en el que está tan, ¿cómo puedo decirlo?, tan tensionado que reviente. Eso tiene que ser evaluado por el especialista, ¿no? Tiene que evaluar el tamaño del aneurisma, tiene que evaluar la presión de la arteria, tiene que evaluar en qué lugar está el aneurisma para poder ser candidata a cirugía o no. Le hacía una pregunta, ¿qué puedo hacer? Decía, me parece, ¿no? Lo mejor es ir al especialista para evaluar el aneurisma, ¿no? Y tiene que hacer el control, el seguimiento frecuente de este evento. ¿Un cardiólogo, un hemólogo? Un neurólogo, neurocirujano, dependiendo de la extensión. Sí, tenemos más consultas en el WhatsApp. Dice, doctora, buenas tardes. Una consulta. Tengo 30 años y todos los días me duele la cabeza. ¿Qué medidas debo tomar? Todos los días. La medida de la cintura dicen que es la primera que tenés que tomar para ver cómo está tu colesterol, tu peso. Sí, oye, te cuento que ahora que lo dice ella, decía, ¿no? Que la misma pregunta que estoy leyendo ahorita, ¿no? ¿Qué medidas debemos tomar? Y abajo a tono de broma, pero en serio, la cintura, decía, la circunferencia de la cintura. Pero ¿por qué una persona de 30 años puede tener dolor de cabeza todos los días? Porque está tomando esa planta para adelgazar. Migraña también puede ser. Puede ser que, bueno, hay la cefalea crónica tensional, que es la más común, es el 80% de la consulta, que es causa de dolor de cabeza de forma diaria.
pero generalmente los dolores de cabeza de forma diaria, según ciertas características, hay que ver si son buenos o si son malos. Si usa lentes, si no usa lentes. Por ello, todas las asociaciones para el dolor de cabeza. Puede ser que no necesite ni cambiar la medida, puede ser que no tenga ningún problema, puede ser simplemente contractura muscular, puede ser... problemas maxilofaciales también te provocan mucho dolor de cabeza. La articulación. Para responderle bien a esta persona de 30 años con dolor de cabeza todos los días, necesita visitar. Tenemos que visitar un especialista para evaluar qué tipo de dolor de cabeza es. Nosotras queremos aprovechar al máximo la presencia de nuestra neuróloga. Tenemos una última consulta de WhatsApp. Buenas tardes, quisiera preguntarle a la doctora qué es infarto isquémico. Es lo que les mencionaba, es cuando una arteria se tapa por un coágulo o por un pedacito de grasa, para que sea sencillo entender, y un pedazo del cerebro queda sin irrigación. Ya, eso es un ataque isquémico. Ese es el que se conocía mejor como embolia. Como embolia, el que antes se conocía como embolia. Bueno, agradecerle muchísimo de verdad a la neuróloga que nos ha acompañado, Marcia González, con este tema. Hoy precisamente, 29 de octubre, Día Mundial, ¿no? De los... Eso me quedó raro. A veces decimos, hay ataques hay día para todo. Y un día mundial para hacer recuerdo del ataque cerebrovascular. Es que es importante que hagamos prevención, igual que se hace para el ataque cardíaco, que todo el mundo conoce, ¿no? Me duele el pecho y salen a la consulta. Lo mismo hay que hacer en cuanto al cerebro. El cerebro es lo más importante que tenemos en nuestro organismo. Nos deja hablar, pensar, trabajar y no hay de repuesto. No hay de repuesto y no se puede trasplantar, ¿no? Corporales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la neuróloga que nos acompañó. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos hablamos del Bolivia Moda. Ya volvemos. Una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta.